Hola alumnos de cuarto básico, ahora comenzamos de lleno a estudiar la cultura inca. La semana pasada estudiamos los orígenes del pueblo inca, de las tribus en que se formaron. Ahora partimos de lleno estudiando esta cultura precolombina y cerca de nosotros, que está en Perú y que influyó fuertemente los pueblos indígenas chilenos. Ustedes saben que este pueblo inca se formó, ¿cierto? Y se trasladaron al Valle del Cusco. Fueron dominando pueblos de manera pacífica y violenta. Siempre le imponían la religión por sobre las cosas. Respetaban las religiones del otro pueblo, pero siempre la adoración al sol tenía que estar por sobre todas las cosas. Eso ellos iban imponiendo. Este imperio se extendió en la costa Pacífico, pero se extendió gigantemente. Partió en Perú, hacia el norte, siguió por Ecuador, Bolivia, Colombia y acá abajo, ¿cierto? Más al sur, Argentina y Chile. En Chile se han encontrado hasta hace pocos años atrás, estoy hablándoles 10 años atrás, se encontraron vestigios de los incas en Santiago, del camino del Inca. Este imperio tan vasto se llamaba Tahuantinsuyo. Eso quiere decir, en nuestro idioma, 4 regiones, porque si ustedes se fijan, tenían las regiones de el norte, el sur, el este y el oeste. Su imperio era tan vasto que lo dividieron en 4 regiones. Tenían nombre estas 4 regiones. Shinchanshuyu era el norte, Continsuyu era el oeste, Antisuyu era el este y Collasuyu era el sur. Como este imperio era tan grande, y la clase anterior lo vimos, una forma de conectarlo muy efectivamente fue el camino del Inca, un avance tecnológico gigante para la época. Eso era tecnología para ellos. El tener caminos perfectamente empedrados, casi como era el pavimento para nosotros, para ellos era empedrado. Para ellos se llamaba Capac Ñam, ese era el camino del Inca. Y el camino del Inca conectaba a todo el imperio. El camino del Inca, se recuerda en la clase anterior, cada 100 kilómetros había una ciudad. Y cada 25 kilómetros había un tambo, que era un descanso para el chasqui. ¿Quién era el chasqui? Era el cartero, el que llevaba las órdenes del gran Inca, ¿sí? Del Inca. Ese llevaba las órdenes de una ciudad a otra. Y en los tambos descansaban los chasquis. También se hacían relevos, o sea, llegaba un chasqui ahí y le daba a otro chasqui, le daba las instrucciones, la carta para que la llevara. El camino del Inca, el Capac Ñam, permitió la comunicación de todo el imperio y el control de todo el imperio. Donde se asentaron los incas en el Cusco era la sede administrativa, o sea, era el imperio, y ese era el centro del imperio. Ahí residía el gobernante supremo, que se llamaba el Sapa Inca, y él tenía el poder absoluto y era venerado como hijo del dios Sol. Esta característica va a estar a lo largo de muchas culturas, de que los reyes se creían hijos divinos. Los reyes, los emperadores pasaban de tanto poder que empezaban a sentirse deidades vivas, empezaban a sentirse hijos de Dios, de cierta forma, para amedrentar y hacerle creer al pueblo que ellos eran superiores. Tenemos algunas figuras importantes de la organización política inca. El Sapa Inca era el emperador, que lo acabamos de ver. El Suyuyuc Apú eran gobernadores de los Suyus o regiones. Residían en el Cusco y formaban parte del Consejo Imperial. O sea, eran gobernantes de las regiones, de las 4 regiones que habían, eran como gobernantes que tenían menos poder que el Sapa Inca. Si ustedes recuerdan la materia del año pasado, ese fue un problema que tuvieron los romanos con el imperio tan grande, que el imperio se expandieron tanto los romanos que después no tenían cómo gobernarlo. Y como solución decidieron dividir el imperio, pero les jugó en contra. Ellos, los incas acá, lo tuvieron solucionado antes. El Apunchik eran gobernantes de las provincias, en las que se dividían los suyos. O sea, tenemos el gran imperio, tenemos los suyos y después tenemos provincias que eran más pequeñas. ¿Me entiendes? Era como el país, tenemos un presidente, tenemos las regiones y tenemos las ciudades. Cada uno de esos iba teniendo gobernantes distintos. El curaca era un jefe que administraba un ayllu. El ayllu era más chico que una ciudad, era como una parte de esa ciudad. Ese ayllu estaba conformado por una comunidad compuesta por un grupo de familias con un pasado en común. ¿Entienden? Era como que si
en un barrio viviera gente toda que es pariente, una cosa así. Como que si una población de aquí de Rengo, por decirle, yo vivo en la Villa Santa Ana, toda la gente acá fuera pariente, ese fuera un Ayllu, tendríamos un antepasado en común. Y finalmente el Chasqui, que se lo acabo de decir, una especie de cartero que llevaba las noticias imperiales de un lugar a otro por la extensa red de caminos del Inca.